El Héctor está un poquito triste. ¿Por Él qué? nos andaba comentando Cuéntame, ¿por qué? que andabas triste. No, bueno. Andaba triste porque le retrasaron el El, GTA el, el 6. GTA otro año más, ¿eh? Otro Espera año más el ¿Lo nuevo esperando. retrasaron? GTA. No sabía ¿No? que lo habían retrasado. Otro año más para mayo del año que viene. Y veamos Ujú. cuánto corre la arruga. No, bueno. Y si lo anunciaron es porque es más de un año, Sí, ¿eh? claro. Sí, totalmente, Ese retraso se totalmente. va a llevar mucho más de un año. Pero Sí, bueno, ¿no? vamos a ver qué pasa con esta nueva edición del GTA. Si llega, si no llega. Algún día vendrá, lo jugaremos, no lo jugaremos. El detalle es ese, ¿qué tanto se va a retrasar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque la arruga se ha corrido creo que ya 2 veces, ¿no? Sí, y bueno, y lo peor es que GTA es el juego más vendido de la historia, ¿no, Jesús? Sí, no, bueno, le gana a Minecraft. Le gana Minecraft. Gana a Minecraft. Minecraft, Ok. pero Estamos ahí, imagínate. Y se sigue retrasando, se sigue retrasando, se bueno, sigue pero con retrasando. los $120 que va a costar, Coño. Bueno, creo que no va a vender mucho. eso hay que verlo. Yo de verdad dudo que se atrevan a poner un juego en 100, $120. ¿Verdad que no lo veo factible? Eres Realmente, soñador, Héctor. realmente en Poco, este poco. momento yo lo veo posible porque muchas cosas han subido de precio y no ha pasado absolutamente nada. Entonces no creo que vaya a ser factor relevante realmente. Igual lo pirateamos. Bueno, Llévatelo, ustedes, pues, díselo. nosotros los que utilizamos PlayStation no podemos andar pirateando juegos, pues somos gente. Realmente. Eso era antes que podíamos meterle los Sí, CD sí, un piratas. CD pirata. Metías primero el CD que corría el juego y Chipeaba. después metías el juego copia. Bueno, a este paso, desde que a que salga, ya se va a poder piratear Sí, el sí, juego. tranquilamente. Ajá, No, bueno, Pero bueno, para William, PlayStation, ok. dale creo ruedo, que William, porque yo- vamos a hablar cosas serias hoy. sí, yo yo creo creo que que deberíamos empezar, ¿no? deberíamos empezar. Llévatelo. Bienvenidos a un nuevo episodio de A la Final Podcast. Hoy venimos con un tema bastante interesante. Estamos con algo que se está dando prácticamente en estos días. Algo que lo queremos manejar desde el respeto y desde nuestro punto de vista. No queremos hacernos los más eruditos en el tema. Creo que lo vamos a manejar con mucho respeto. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Sí, tiene que ser un tema que manejemos con mano de seda porque entendemos que es un tema que puede herir susceptibilidades y que puede quizás incomodar a algunas personas de la audiencia y de la no audiencia también, que lo escuchen o que lo digan por ahí. Sí. Hay que aclarar que no somos unos expertos del tema, pero hicimos nuestra investigación. Investigué. Claro, haciendo Investigué la como tarea. ¿Investigaste? cosa rara, investigué. Felicitaciones a investigué. Jesús. Oye, tenía tiempo que no Claro que investigabas sí. algo. 20 puntos para mí. 20 puntos Sí. totalmente. Hoy vamos a hablar de el cónclave. Hoy vamos a tratar Pero de... antes de empezar con el cónclave, William, yo creo que es necesario decir que hoy estamos en la compañía de Jesús Lanz, que lo Jesús Lam podemos por aquí. conseguir en Instagram por. Jesús Lam B. William, no te burles de mí. B. Por favor. B de vaca, por favor. También Ajá. estamos aquí con nuestro amigo William Suárez. En Instagram como William DSC. Y bueno, y quien les modula aquí, Héctor Cabrera, que me consiguen como @hcabrera12 en Instagram. Sí. Ahora sí. Por cierto, Ahora que sí, iba, Jesús. que iba a hacer una acotación aquí. Mira, Emilio, por favor, es Lam B sin la E. Pues entonces puso B, ¿Quién fue ese? como si fuera Venezuela. B de Vargas. Imagina, B de Vargas, Emilio, Ok. por favor. Por No es, favor, no es Lam Bebé, es Lam. No es Lam Bebé. Yo no dije nada. Viste, ya empezaron con los chistes, ¿están viendo? Había Yo estoy tardado, hablando, había no. tardado. Vale. Sí, Este se había episodio tardado, tardaste, se había parece. tardado. No, bueno, hoy venimos con este tema súper interesante, dado todos los hechos que tenemos ocurriendo en nuestra cotidianidad en este momento. Es un proceso que se va a dar para conocer lo que sería el nuevo Papa, el nuevo líder de la Iglesia Católica. Entonces creo que tenemos aquí un tema con mucha tela que cortar. Bueno, Que cortar. el líder espiritual de 2 billones de personas. Sí. Increíblemente, 2 billones de personas que creen en la fe católica. Y bueno, uno dice que suena poquito el número, pero es un número bastante grande, bastante poderoso. Bastante poder tiene el sumo pontífice también, ¿verdad? Hablemos del Papa que va saliendo, que
lastimosa la noticia que obviamente este proceso inicia después de una muerte. Por un deceso, sí. Totalmente. Sí, En paz descanse. En sí, paz descanse. obviamente el papa anterior sí lo hizo porque se retiró, Ujú. pero bueno, fue por lo normal, que es el común, Sí, de que es un deceso. normalmente ese es un puesto vitalicio, ¿no? Sí, Sí, normalmente, Totalmente. normalmente. Muy pocos se abdican, muy Muy pocos poco. se retiran del puesto, aunque en ese caso en específico llegaron a tener lo que se llamaban dos papas, porque se hablaba de lo que era un papa Correcto. de una manera pasiva, silenciosa, porque como dicen, es un mérito, es un mérito, no, un cargo vitalicio, y estaba el nuevo papa electo porque el anterior había abdicado. Entonces era algo muy raro, se ha visto en la historia, pero muy poco. Entonces, eso fue el suceso que se dio con Francisco y Benedicto. Benedicto. Pero bueno, inclusive, Y si te vas que, más atrás en la historia, hubo un momento que hubieron 2 y 3 papas también, pero cuando fue la división de los católicos y los protestantes, Ah, claro, claro. ahí sí, en ese tiempo se dio el fenómeno que hubieron 3 papas al mismo tiempo ejerciendo el pontificado. Claro, sí. esto se da, recuerda, por esa separación que se Sí, viene sí, dando entre totalmente. creencias. Pero bueno, entonces Ahora, como dice Jesús, vamos a arrancar a hablar sí, del Papa Rebelde. ¿qué les pareció este papa latino? Porque era argentino. ¿Qué les pareció? ¿Le Eh, pareció que dio de qué hablar, sí, sí, sí. silencioso? El Papa Rebelde. Yo esperaba más, por ser argentino. Bueno, yo pienso Esperaba que más fiesta, no, más... lo que pasa es que Francisco, dado por también su convicción política, fue un tipo que llegó a las masas, pues de verdad que revolucionó la iglesia, la entrada a la comunidad LGTB, a la iglesia, a la Bueno, religión, de verdad que Cambió le muchas permitió cosas. cambiar muchas cosas. De hecho, hay un documental que les recomiendo a todos en la audiencia que se llama Amén, Francisco Responde. muy buen De verdad que es un documental. documental que Sí, habla muy bueno. donde el Papa comparte sus ideas con chamos de distintas clases sociales, con distintos pensares. Es que de hecho creo que lo hace ser uno de los papas más cercanos. Creo que Juan Pablo II también fue un papa muy cercano, pero este tal vez para los latinos tiene un sabor distinto, una cercanía distinta y trae lo que podríamos llamar puertas abiertas de parte de la iglesia sobre muchas cosas que en la tradición. ¿Sabe cuál es la diferencia de este papa con Juan Pablo II, que también fue icónico? ¿Cuál? La diferencia fue el nacimiento de TikTok y de las redes sociales con este papa. Sí, lo Ya ayudó. estaban, ya había otro medio de comunicación más directo y este papa dejó unos clics Sí, totalmente. Sí, maravillosos en TikTok, fantástico. fantásticos en TikTok. Oye, Y ustedes nunca vieron el de cuando le preguntaron cómo está de salud de la rodilla y él dijo, bueno, la caprichosa. Mira, Ese es cuando el épico. Papa, cuando Francisco dio el discurso en Río, no vi ese discurso. en vísperas del Mundial, Ajá. el Papa estuvo en Río de Janeiro y en plena concentración de Río, el tipo habla y dice en su discurso que se preparen en Argentina, que va a haber lío. Uh, Mm, Y lo recalca varias veces, ¿no? Un Papa futbolero también. sí, 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 sí. exactamente. Muy característico en él. De hecho, gran fanático del equipo de San Lorenzo en la Liga Mm, Argentina. Intentaba ver la mayoría de sus partidos, intentaba ver, seguir la liga. Era un papa, como lo digo, muy de a pie, no tan colocado en un pedestal. Era un papa muy cercano a la gente. De hecho, desde antes de ser papa, ya era muy cercano a la gente. Por su historia, él estuvo muy metido en las comunidades, no fue La, tan la- oligárquico, de decirlo de alguna manera. la diferencia es que, bueno, ahorita todo se graba y quedó Hubo un récord. quedó grabado varios momentos. En estos días me salió un TikTok de él dando un consejo, por ejemplo. Juan Pablo II, cuando tú ibas a ver un consejo de una persona y que Sí, bueno, quedara hay un grabado consejo tan... que le da A a una una pareja pareja. casada Sí, lo muy, vi. Sí, muy importante. Pero bueno, yo creo que Francisco desde el primer momento de su papado demostró que iba a ser un papa distinto, un papa diferente. Cuando él sale con su investidura, no salió como se hace clásicamente, pues salió mucho más sencillo, con mucha más humildad. No salió como lo critica mucha gente. Mucha gente critica a la Iglesia Católica porque sus papas salen bañados en oro siempre. Muy sí. pomposos, muy, Y este muy. Papa Francisco, bueno, salió muy sencillo.
Inclusive hay una profecía de Malaquías, se llama la profecía de De Malaquías. Malaquías. Y bueno, para mí, mucha gente dice que no, que viene un Papa Negro y hasta aquí llega. No, el Papa Negro era Francisco. Claro. Justamente te iba a comentar Claro. eso. El Pero Papa Negro, ¿sabes por qué era el Papa Negro? explícanos, por favor. Era el Papa Negro porque Francisco es jesuita, que Ok, es una rama sí, de sí, la sí. Iglesia Católica, Sí, sí. donde hay muy pocos papas. De hecho, hoy me enteré, vi en la noticia, que hay solo un papa jesuita ahorita, cardenal. O Cardenal. sea, el papa Un no, solo un cardenal. solo cardenal. Y adivinen de dónde es. ¿De dónde es? Cuéntame. Venezolano. Uy, El único jesuita venezolano que está. Entonces, es muy poco común que gane las elecciones, porque son elecciones, que eso lo vamos a hablar Sí, más sí, adelante. Sí, más adelante vamos a Es hablar un muy poquito de ese poco común proceso. que lo gane un papa, un cardenal, Jesuito. perdón, un cardenal jesuita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le dicen el papa negro? Porque los jesuitas se visten de visten Se negro totalmente visten de de negro. en las iglesias. De, Entonces, de ahí es que viene la profecía. Mucha gente lo toma ahorita por el como color de que, piel. por un color de sí, piel, por pero el no tiene color de nada que ver. piel, andaban diciendo que iba a ganar este papa de África, Chongo. ¿Sabes qué? El Papa Bueno, Chongo. exactamente. El Dice que va a Papa ganar él, Chongo. pero no creo que gane. No, bueno, no, se habla mucho también, la parte tradicionalista criticó esto de Francisco porque, como dice Héctor, siempre fue mucha pompa y fernalia. De hecho, los cardenales, cuando eran electos papas, salían con un traje de cardenal modificado, o sea, eran mucho rojo, mucho oro, Exacto. mucho atuendo pomposo. Y este no, Francisco sale muy tranquilo, de hecho, él pide que sus zapatos no sean cambiados porque eran zapatos cómodos, pide que él salía con su traje que él utilizaba, o sea, Cambió el trono. Sí, sí. Donde se sentaba lo Mira, cambió. inclusive te pones a ver, ¿no? Y hay un clip de Francisco cuando va a salir a su papado y le dicen para cambiarle los zapatos y él dice, no, estos sirven. sí, claro. Sí, Y exacto. otra cosa, los jesuitas, en tiempos anteriores o en siglos anteriores, los jesuitas eran una especie de brazo armado de la iglesia. Sí, Exacto. de O sea, hecho, que el término, o sea, el tema de ser jesuita en la iglesia desde principios de su fundación ha sido un tema muy aguerrido, tal como era el Papa Siempre Francisco. fueron, Está su fueron, personalidad. de hecho, fueron los rebeldes. O sea, Correcto, lo los que vienen rebeldes. siempre a cambiar a de salir hecho, del cuadro. corrígeme, pero creo que lo que eran los caballeros templarios venían de la rama No, que jesuita. creo que los templarios fueron anterior a la formación de los curas jesuitas. No Ujú. tengo el dato justo, pero creo que fueron Ok, anteriores. por favor díganos en los comentarios ese dato. Ustedes no crean que no los estamos leyendo todos y cada uno de sus comentarios y estamos respondiéndolos. De verdad que nos están ayudando mucho con la información. Los cuentos de William en esos Sí, comentarios. hay unos cuentos por ahí de William interesantes. Mira, y Uh. aprovechar que están comentando, que están escribiendo ahí, le dan a la campanita, se suscriben y le dan un like al video también. Claro que sí, claro que sí. Por favor, también en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, estamos en todas las redes sociales y queremos su apoyo. Vamos a estar allí al pendiente y esa es la cercanía que nosotros tenemos con Y que ustedes. vayan a los capítulos anteriores también para que vayan dejando los comentarios. Los que no comentaron. Pues yo quiero saber también de cuando hablamos de películas, que nos digan las películas que Mira, vieron por primera tú vez. que no comentaste, ¿qué está pasando? Exacto. ¿Qué tienes? ¿Qué te incomoda? ¿Qué piensas? Ujú. Explícanos y vamos a tratar de Tú que de no estás ayudarte. suscrito, ¿por qué no estás suscrito? Me Tú- voy a poner como los youtubers. Ahí el 50% de nuestro público no está suscrito. Tal cual, tal cual. Pero bueno, creo que tenemos que empezar a ver un poquito de lo que es el proceso, un poquito de meter ojo desde el deceso del Papa que estaba en ejercicio y pasar por todo lo que es los procesos funerarios, claro, muy por encima, y ver cómo se da lo de la elección y la investidura de un nuevo Papa. Bueno, Bueno, creo que empecemos cuando. tenemos que comenzar con la muerte del Papa. Exacto. Por ¿Cuándo Que se supuesto. convoca? no se certifica como cualquier otra muerte, No, ¿no? no, no, en lo absoluto. Es un proceso Es un muy, muy proceso. particular. Bueno, tengo un dato. Ok. Echa el cuento. Ahí El va datólogo. el Tengo un dato. datólogo. ¿Sabían que el Papa, los papas actuales, o sea, ya eso viene desde Juan Pablo II? Desde 1996, creo. ¿Saben que los papas actuales, una vez que son papas, los hacen firmar su muerte? ¿Sabían eso? Sí, Por correcto. favor, explícame, yo no lo sabía. Los hacen firmar su muerte y cuando ellos están ya en momento
agonizante antes de morir, Ajá, porque obviamente saben que una vez que muera es que se va a cambiar de papa. claramente. Pueden convocar ya lo que es la ciudad de Vaticano, el país de Vaticano, El país de Vaticano. pueden convocar las elecciones a un nuevo papa si ya no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque el papa tiene que firmar o sea, tiene que firmar Su acta de defunción, por su decirlo acta de de alguna manera. defunción, y eso antes no pasaba, entonces era un movimiento como, por ejemplo, si queda en estado vegetal, ¿cómo sabes si puedes elegir un nuevo papa o no? Y el Vaticano no puede quedar Claro, el porque detalle, estamos hablando que ahora actualmente es más político, es una ciudad, es un país, bueno, entonces no puede quedar sin bueno, mandatario. si lo vemos desde cierto punto, si lo vemos desde cierto punto, creo que siempre ha sido político. Realmente que nosotros podamos Sí, Sí, decir, que nosotros podamos decir que era algo muy movido por masa popular o por una que otra cosa, creo que es ser un poquito de la vista gorda. Creo que siempre fue muy político porque es un proceso que se maneja y que mueve muchas fuerzas en el mundo. Entonces, a fin de cuentas, la política está metido incluso dentro de las filas del Vaticano, ¿no? bueno, yo creo que vamos a entrar más en detalle sobre esto, ¿no? Sí, Desde el primer momento, ya cuando el camarlengo del pontífice certifica su muerte y declara la sede vacante, empieza todo este proceso del cónclave, todo este proceso funerario del Papa para la elección de un nuevo exacto, papado. Empieza exacto. con la sede vacante, automáticamente sellan el apartamento papal, que en este caso Francisco no vivía en el Vaticano, bueno, sí, no vivía en la iglesia grande, en la parte donde ellos tienen destinada, sino que vivía en Santa Marta. si me permites, creo que es importante abrir un paréntesis en esto. ¿Por qué? Porque decimos que el camarlengo, si definimos un poquito para que las personas tengan un poquito de noción, ¿quién no lo Camarlengo conoce? es un parameño que vivía por la casa, que él siempre juega fútbol con nosotros. Le Y decimos, tropezaba así, sí, sí, es como que medio lengo. ajá, y tropezaba, Entonces nosotros chutaba media, chutaba chutaba media. media. Él Entonces, andaba. como era lengo, decidimos poner el cama también, pues camarlengo. Ujú. Saludos, mi Claro. hermano. Tiempo que no te veo, por cierto. No, el camarlengo siendo un poquito más serios, es, por decir, el cardenal que Il fue Cardenal. el cardenal indicado por un consenso de los mismos cardenales, quien va a estar como, por decirlo de alguna manera, indicado, valga la redundancia, para llevar todo este proceso de lo que es el deceso, el duelo y los actos funerarios y comandar lo que es el cónclave, que es la nueva elección del Papa. Yo pensaba que se convocaba al cónclave enseguida, y no, tiene un Tiene unos periodo pasos. No, no, de, no, tiene periodo de luto, sí, Ujú, sí, ¿no? sí, claro. totalmente, que Periodo de eso lo vamos luto. a estar viendo 9 días, en el ¿no? proceso. Sí, está empezando En- ahorita. entre, Ahorita que está sí, empezando el dice cónclave. que lo ideal son eso, 9 días, pero puede llevar entre 7 y 15 días. Sí, este Sí, llevó va a casi depender. 20, ¿no? Casi 20 está llevando este. Sí, Y ¿qué se convoca? Se convoca cardenales, cardenales, Cardenales. sí, sí. menores de 80 años. Eso es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque es algo, es Espérate. algo como, es algo como fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque ¿por qué no tomar en cuenta a los papas, tal vez, a los cardenales, disculpen, a los Ujú. cardenales mayores de 80 años? Lo que pasa, William, que es un tema de mortalidad, pues. No vamos a tomar papas de 80 años, 85, 90 años, para que la persona pueda durar 4 o 5 años No, 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 en el no. Yo creo que es papado. más de eso. Es más un tema de mortalidad. No, 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 me refiero a tomarlos en Más cuenta joven. porque no los llaman a votación, ni siquiera. Bueno, pero es que Sí, al final porque del día, es lógico. al final del día, el Papa Francisco nombró 108 cardenales en su pontificado. Y los cardenales son nombrados únicamente por el Papa. El Papa los puede designar A dedo. a dedo. Y lo peor de todo, y lo peor de todo esto no es nada más que sea designado a dedo. Es que hay cardenales que son designados y ni siquiera se sabe. Son cardenales designados de forma inspectores, que pueden llegar el día del cónclave con su credencial firmada por el Papa y tienen que tener derecho a elegir.
Tienen que tener Sí, su derecho. y mucha gente habla del legado de Francisco por la profecía que veníamos hablando temprano. La de Sí. Malaquías. Ajá, pero el- por la cantidad de cardenales que nombró, va a seguir su Su mismo línea. lineamiento, su mismo O sea lineamiento. que el Papa jesuita venezolano tiene chance, el cardenal jesuita No, tiene chance. no creo. No creo, Francisco pero era un total desconocido en su cónclave. sí. Es debatible, es Pero debatible. sí sonaba, porque yo vi cuando El se hizo el discurso, conclave de él, sonaba de que estaba un argentino, estaba pero es que un... el discurso que dio Francisco antes del cónclave, cuando se reúnen todos los cardenales y empiezan a conversar absolutamente todos estos temas, el discurso de Francisco en el cónclave, donde habló, antes del cónclave, donde habló de reformar la iglesia, de darle un nuevo aire a la iglesia, quizás ese discurso fue el que lleva a Francisco a donde llegó. De hecho, no era, para mí no era tanto como un total desconocido, porque lo que pasa es que la facción dentro de la iglesia a la que pertenece Francisco, o a donde pertenecía Francisco, no tenía la fuerza que pudo llegar a tener como para ganar una elección, porque de hecho, en su elección Francisco estuvo en segundo o tercero entre los electos, hablando de cientos de cardenales que puedan ser tomó, elegibles. bueno, ahí podemos ir al punto del Mira, conclave te para... hacer otra pregunta, Jesús, tú que sabes mucho de este tema. Dime. Los panas que le van a los cardenales del Lara también pueden ir al cónclave. Bueno, tú O sea, sabes, los cardenales del Lara pueden ir al cónclave. Mataste. tú sabes que yo pensé que Papachanti y Sositen también lo anunciaban allá en el Vaticano. Sí, ¿no? Imagínate, no, yo pensaba, bueno, porque estamos hablando de que los cardenales y tal, yo pensé que los del Lara podían ir. Yo pensé que era que tocaban en el Vaticano y le colocaron ese ok, nombre. ok. Entonces también paparazzi es de la... Sí, Coño. yo pensé, es que yo pensaba, uno, tú sabes que Bueno, uno razona. lo que pasa es que hay que razonar eso, pues hay que ponerle Ujú. ojo. Sí. Pero bueno, ya cambiando otra vez el tema, volviendo otra vez al No, tema. volviendo un poquito a la seriedad. Volviendo Sí. un poquito a la seriedad. Bueno, para que la gente tampoco se pierda cómo es el cónclave, Sí. porque la idea es informar, mentira. Nosotros Nosotros recuerden que nosotros estamos dando la opinión que nadie nos pidió. O sea, eso- Exactamente. Convocan a los cardenales menores de 80 años, Ajá. ¿no? Y normalmente eso va a durar hasta que hagan la elección de las dos Sí, terceras que partes. dure lo que dure. En un periodo debe convocarse, como tú dices, lo ideal son 9 días, pero debe ser entre 7 y 15 días. Pero puede durar el tiempo. De hecho, yo tengo aquí un Sí, ya el dato. Pero es proceso que cerrado, ya el proceso- el cónclave más largo duró 3 años. Sí, sí. exactamente. El más largo. 3 años votando todos los días 4 veces. Y el más Imagínate. corto fue Pío XIII, que duró un día. Y Francisco y Benedicto duró 2 días. O sea, fueron rápidos. Rápido. Por más que Francisco no estuviera en las papeletas, se eligió rápido. Sí, sí. Fue muy rápido el proceso. Y eso da a entender de que sí había un movimiento Sí, ya sí, se a estaba favor del formando, Papa. se A favor estaba de él. gestando, claro. porque estamos hablando que el 75% tiene que votar a favor de una persona. Sí, Entonces es complicado. es fuerte. De hecho, esto te va a dar muchas cosas en qué manejarte. Por lo menos un término, para que la gente capaz lo sepa, un término tal vez inútil, pero ¿saben de dónde viene la palabra cónclave? ¿De dónde? Explícanos. La palabra cónclave viene del latín con llave o con seguro. Por eso se da este proceso a puertas cerradas. Esto es lo que queremos dar, esto es lo que quiere decir la palabra cónclave. Es un proceso a puertas cerradas que no se Mira, conoce pero ¿Sabías que se instalan interferencias en el Vaticano para evitar que haya espionaje y cosas sí, todo externas? eso. que se filtre información. Que se filtre información. mira, sabes que el papado de Francisco de verdad que es un tema muy, muy bonito, ¿sabes? Porque de verdad que fue un papa muy humano. Sí, claro. A nivel de persona me parece que Francisco fue un tipo humano. Fue un tipo que de verdad se quitó, como dice William, las pompas de los hombros que han tenido todos los papas. Y bueno, y le dio la mano a la gente. No tenía miedo a sentarse con los niños, no tenía miedo a sentarse con los adultos, a conversar, a hablar con ellos, a Muy dar latino, consejos. ey. muy latino, muy latino. Sí, sí, Y sí, muy de nosotros. y como tú lo dijiste en el video que recomendaste, en el documental, en el de Amén. Amén, Francisco Sí, responde. hasta con las víctimas de algunos hechos
injustos que hay dentro de las filas de la Iglesia Católica. Atreverse a entrevistarse con una persona así, hay que tener el Sí, sí. guáramo, hay que realmente eh, tener una convicción de cambiar muchas cosas dentro de la iglesia para tú exponerte a eso. Bueno, y te voy a dar un spoiler, y también a los que no lo han visto, la audiencia. El documental inicia de una manera muy, muy latina, muy del Papa, ¿no? En plena conversación con los muchachos, antes de que arrancara como tal el programa, el tipo dice, bueno, balón al centro y empezamos. Claro, totalmente. Muy, muy futbolero. Muy latino, muy Mira, latino. pero volviendo otra vez al tema de la duración y de los tiempos, Bueno, ¿sabes que han cambiado algunas reglas, Jesús? era lo que te iba a Han cambiado comentar. algunas reglas por si acaso los cónclaves se extienden a mucho más tiempo y no puede llegar un cónclave tras Y lo realizó el mismo Papa Francisco. Correcto. Todo esto Era proceso un- de sede era un vacante, pap- ¿cierto? Todo el proceso se vacante. Ok. Sí, porque el proceso es muy complicado y el Papa Francisco cambió que si tras varios días de elección no se llega a un resultado, cambia del 75% al 50% más 50% más 50% uno. más uno. 50% más uno y eso cambia todo, pues. Todo, sí, cambia Porque todo el entonces ya gana juego. la mayoría, no gana. Sí, Porque es muy claramente. complicado que, para que ustedes vean, si votan 100 personas, que 75 voten por una persona. Es que de De hecho, tantos candidatos, por si fueran 2 candidatos, pero son muchos es candidatos. que de hecho esto se hace, creo que desde la particularidad de tratar de tener una, por lo menos, tal vez no una iglesia filas adentro, pero un frente por lo menos unificado, de que no vayan a haber procesos o movimientos dentro de la misma iglesia que pueda ser, como dicen, rebeldes, sino que sea algo más en consenso, por votación, pero siempre hay esas diferencias y hay que llevarlo a lo justo, a la mitad más uno, Mira, Francisco fue un tipo visionario, totalmente. totalmente Le- le- visionario. Un tipo que trató de purificar tanto a la iglesia, porque la iglesia viene de muchas acusaciones de corrupción. sí, Inclusive ahorita se presentó un cardenal que Francisco destituyó. No sabía ese detalle, por favor. Sí, un cardenal, creo que italiano, no recuerdo ahorita el Ok. nombre del cardenal. El tipo hizo la compra de un edificio de 159 millones de dólares a nombre del Vaticano. No sabía eso. Y otra cosa, hubo un secuestro de una monja en un país africano o indio, no recuerdo bien ahorita. El tipo le pidió al Vaticano una plata para pagar el rescate de la monja y le compró un bolso de lujo a una amiga. ¿Qué te digo? Entonces Francisco de verdad que trató de purificar tanto la iglesia. Sí, Y con todo y eso, este personaje se presentó hoy al cónclave. totalmente. imagínate. ¿Qué pasa? Que no había una destitución firmada por Francisco, lo hizo de palabra. ¿Y cómo le quitas el derecho a votar? Claramente, si tiene Exactamente. lo que llamaríamos tal vez una certificación o una licencia para estar en esto, no puedes, como en cualquier proceso regido por un... Sabes que hay un dicho que siempre dicen que Del dicho al si, hecho mucho trecho. sí, si la iglesia vendiera todos sus activos Ah, eso es... y todos sus millones, acabarían con el hambre en el mundo. ¿Ustedes qué Sí. piensan de eso? ¿Es cierto o no? Yo pienso que con tanta riqueza que ha llevado la Iglesia Católica Romana durante tanto tiempo desde su fundación y ha sido acumulada e invertida, porque para nadie es un secreto de que el Banco del Vaticano es uno de los más grandes inversores en el mundo en cuanto a riquezas materiales, en cuanto incluso se ha metido en la afluencia económica de las criptos. Han tenido tanta influencia en cuanto a las inversiones que créeme que ha William, sido mójate, ¿sí crecimiento. o no? Sí, totalmente, totalmente. Mójate, está dando vueltas, sacando No, cuentas. Mira, es estoy que el diciendo, Vaticano debe tener tanta riqueza escondida Eso sí es un tema. en cosas que no sabemos que existen. Y ellos la totalmente. tienen guardada en sus criptas, en sus bóvedas. Es Sí, que pero- Que totalmente. no tenemos de verdad una dimensión mínima de la cantidad de dinero que pueda tener ¿Sabe? el Vaticano. Sabes que un comediante venezolano que yo sigo se llama Lech Varela, yo creo que todos lo conocemos. Sí, sí. Sí, yo conversé con Él él ayer, sí- ¿no? Por teléfono. Ah, ok. Bueno, él un día sacó un cálculo del cuánto está, cuánto dinero está valorado el Vaticano, ¿no? Ok. Del país del Vaticano, cuánto dinero tiene. Y él sacó un cálculo de ese dinero dividirlo en $30, que es lo que vale una arepa en Miami, Imagínate. ¿no?
Ok. ¿Sabes cuántos días alimentas a todo el mundo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuéntame. 3 días. 3 días Y es el mundo bastante tiene para toda la 7.000 población. millones de Exacto, habitantes. para toda la población mundial es muchísimo. Ujú. Pero hablando un poquito, volviendo al tema, Elon Musk lo hacía en 5 días. volviendo un Sacó el cálculo con todo. Con arepa y papelón. No, con arepa No, nada solo más, la pues si le arepa, solo la agregas el arepa. papelón, bueno. Se reduce un poquito. se reduce Miami un es poquito. caro, mano. Miami es caro. No, pero bueno, volviendo un poquito a lo que es el proceso, creo que nos quedamos en lo que es, creo que ya cerradas las puertas de el cónclave como tal. La Tenemos Capilla Sixtina. Sí, la Capilla Sixtina se dispone para hacer esta Totalmente. elección. Y de hecho, la única forma de respuesta creo que es muy conocida. La única forma de respuesta a este proceso es humo negro o humo blanco. Ahí se resume todo el proceso del cónclave y todo el proceso del sede vacante. ¿Humo Ah. negro o humo blanco? Habemos papa. Habemos papa. Exacto, cuando hay humo blanco a través de esa chimenea, podemos decir el famoso Habemus Papa, que declarará en lo sucesivo a un nuevo pontífice vitalicio, si se quiere, de la Iglesia No, y no Católica nada más Romana. eso, van a declarar que ya hay una persona elegida para dirigir el rumbo de 2 billones de personas, Tal su cual. rumbo religioso. Entonces no es solamente una elección cualquiera. Imagínense, 2 billones de personas. Va a ganar Cito. Papacito. Ah, bueno. Pensé que ibas a citar a alguien. No, no. Yo, Marico, yo de yo- verdad, Papacito. yo de Hoy estás on verdad, fire, Yo hoy puedo estás- estar toda la noche echando chiste de papa. Hoy estás on fire, hermano. Hoy no, estás on no, de fire. verdad, yo hasta este momento pensé que Jesús iba a dar un candidato ganador del Papa. Pero No, no, no. No, ya No me dijo sé que era ninguno. Papacito. Sé que hay el uno. filipino, hay un filipino Ajá, que hay un está- filipino Sí. y hay un estadounidense que está sonando full, pero todo el mundo odia. Dicen que va a ser el Donald Trump si gana. Sí, lo que pasa es que creo que la vertiente del americano es una vertiente tradicionalista y nos va a retrasar tal vez en todo lo que se ha Bueno, comentado. muchachos, yo les voy a hacer un comentario, yo voy a dar la opinión que nadie me pidió con esto, Ok. pero yo sí pienso que la iglesia necesita regresar a sus raíces, o a ciertas raíces. La iglesia necesita regresar a muchas cosas que era antes y que el Papa Francisco quizás por popularidad o por otras cosas abolió. Yo estoy de acuerdo con un nuevo papa un poco tradicionalista, quizás un poco ortodoxo. Yo, contrario a tu opinión, ojo, la respeto totalmente, pero contrario No, a tu no opinión. mientas, Julián, no la respetas. Sí, yo contrario pienso que tiene que ser más actual, haber más contrario libertad. a tu opinión, para mí realmente debe ser un poco más progresista, o no progresista porque no me malinterpreten, debe evolucionar abarcada a los tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia, desde su concepción en las Sagradas Escrituras, fue hogar para todos, hogar para quien respetaba a Dios y refugio para quien venía arrepentido. Oh, que no se Entonces, malinterpreten mis palabras también, William. Me refiero a que la iglesia debe volver a ciertas raíces, pero también tiene que mantener la humildad que le dio Francisco. no te me eches para atrás, La Héctor, por la casa de favor. Dios tiene que ser de todos, pero te lo Se repito. arrepintió, se echó Sí, para se atrás. arrepintió Recogió totalmente. cable. Que Recogió, quede recogió, claro, recogió. la iglesia católica, para mí que soy católico, Sí, sí, debe todos. volver Creo a sus raíces. Creo que los tres Bueno, somos católicos, ¿no? sí, yo pienso que una de las cosas que tiene que hacer. No, bueno, Jesús le va a Magallanes. Yo pienso que una de las cosas que tiene que cambiar la iglesia es lo de los curas, o sea, los papas no, los curas, Los curas, los sacerdotes, los sacerdotes. puedan tener familia. Porque es la única forma con el tiempo que tú puedas entender de que un hijo tuyo salga Estoy- homosexual, de que no quiere estudiar la carrera que tú quieras, Estoy totalmente de de que acuerdo. tenga tus valores. Con un hijo tuyo es la única forma. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, pero es que desde tiempos memoriales siempre ha sido así. El tema de... ¿Sabías no. sabías que la iglesia latina es la única que tiene eso? Sí, no sabía. La oriental no. La La oriental, oriental no, la o orien- sea, los del Táchira, la occidental, O sea, los margariteños. los margariteños, sí. No, La- no, no, que la- yo voy la- a tener hijos, yo voy a tener hijos. la iglesia occidental, que es lo que podemos llamar la de nuestro hemisferio, es la que tiene el celibato como regla y ley. Todo lo que es la parte oriental, sí, son Bueno, puras creo que le casados. acabas de dar un dato a muchas personas como yo que no conocíamos. Exactamente. Sí, totalmente. Muchas gracias, totalmente. William, por la información que nos acabas de dar a mí y a toda la audiencia. Y quien logró Bueno, Jesús también. se unificara esas dos iglesias, porque
es la misma religión, pero tenía sus vertientes. Sí. Fue Juan Pablo II. Por eso es que es uno de los papas más icónicos, porque logró unir muchas religiones que eran la misma, pero estaban, tú sabes, cada Bueno, quien por su lado. imagínate, es que si te pones a hablar de unir religiones y de unir creencias, creo que para el catolicismo como tal, la persona más importante debe ser Constantino, Ilústrame, ¿por qué? porque él fue el que realmente unificó la iglesia en los tiempos del Imperio Romano. Todas las Sí, sí. religiones dispersas que habían alrededor del cristianismo y de la cristiandad, Constantino I y segundo fueron los que unificaron todas esas. Claro, de una manera un Lo que pasa es poco que férrea, hay una pero historia, hay una historia. Constantino, Ok. el emperador, el emperador. él soñó, él tuvo un sueño con un ángel, y eso es lo que relatan la historia. Soñó con un ángel que le mostró lo que hoy conocemos como la cruz. Sí, Ok. Y le dijo, bajo esta cruz o bajo este estandarte, conquistarás. Y él sale a la guerra a conquistar otros imperios con la cruz que hoy conocemos como la cruz donde se crucificó Cristo. sí, sí. Y desde ahí viene el tema de toda la unificación cristiana que vemos hoy en día, que termina en los 2 billones de personas que dirige el heredero San Pedro. Tal cual. Mira, Volviendo. imagínate, no todo es chiste, ¿vieron? Que también esa historia. Sí, sí. Ajá. Wow, estoy Totalmente. sorprendido. Tienes muy Aguántese. buenos datos hoy. ¿Qué Volviendo, viene después? Después que eligen el volviendo un papa. poquito al proceso, ya una vez electo entre los cardenales, el nuevo cardenal que se convertirá en papa, viene un proceso de aceptación donde el cardenal elegido debe hacer como tal, haciendo un símil, como un presidente debe tener un juramento de aceptación, debe tener una investidura, debe tener todo esto a puertas cerradas. Y luego es donde es promulgado ante la gente en el icónico balcón de Roma, en el icónico balcón El balcón del del pueblo. Vaticano. El Ahí es donde balcón eligen el nombre. El nombre que van a donde él, utilizar. no, donde él anuncia el nombre, El porque nombre. de Sí, el hecho nombre viene elegido. ¿Qué así nombre? que- ¿Cuál sería su nombre de papa? Vamos a hacer un ejercicio Héctor, aquí. dame, ¿Cuál Mano, sería tu nombre de me papa? la pusiste difícil. Dame- Jesús, dame Jesús tiempo, Vargas. Bueno, pero Héctor, di- porque no, mientras no, yo pienso, pero porque sí dime la un puso nombre O sea, difícil. sí, así. Dime un nombre así A contrapié. que no sea a chongo. contrapié. Sí, que no sea Mira, chongo, porque ya. A ver, déjame pensar. Yo sería el Papa Camarlengo. Ok, el Papa Ah. Sería mi Camarlengo. nombre, el Camarlengo, para dar un poquito de fuerza. Coño, ese Dale. chamo que siempre le echa bola ahí, Papa que le Camarlengo. chuta medio chimbo. Creo que es un poquito, Mm. creo que es un poquito redundante, pero te lo acepto, te lo No, acepto. ha habido, no sé, pregunto, ¿ha habido algún papa que se llame Pedro? No, no Cre- tengo el creo que registro sí, en este ¿oíste? momento, pero sí. Porque si no, ese fuera el nombre que yo eligiera como papa. De hecho, el primer, Creo que sí. recuerden que el primer regente de la iglesia, como algún símil a un papa, no era un papa, era San Pedro. Sí, sí. Ahora, un papa se podrá pues, llamar Judas, por ejemplo. No sé, no, tal vez, no Sería como, polémico. Será polémico tal vez, totalmente. no, podría ser, creo que si no te vas hacia lo que era Judas Iscariotes, tal vez San Judas Tadeo. Bueno, Ah, habrá bueno. que estudiar un poco el tema porque de verdad que el tema de William. los nombres papales es muy extenso. William lee la Biblia, ¿viste? Sí, Me he sí, dado sí, cuenta. imagínate, William. Bueno, alguna vez lo hice y alguna No, que ¿ustedes se otra imaginan? enseñanza. Que yo Un esté papagocho, allá ¿te imaginas? que yo esté en el Vaticano y Uy, venga. y ustedes estén viendo, Venga, lo santifico. mira, Plinio, ¿ustedes se imaginan que yo esté un día allá en el Vaticano y anuncien el cardenal Cabrera y salga, Pudo haber sucedido. Y salga Ese yo- es un dato que vamos a colocar aquí. sí, después hablaremos de ese dato, el dato A del ver. el cardenal Cabrera que pudo ser y no fue. Pudo ser. y no fue. Será San Miguel Cabrera. No, Imagínate, yo sería no. el Papa Pedro, como mi papá. el Papa Pedro Cabrera. Papa Pedro Cabrera. Pero hay un detalle con esto. Para que no se nos vaya la idea. El cardenal Cabrera que pudo haber sido y no fue. Sí, mira, hay una gente que va a estar muy interesada en ese cuento, ¿viste? Sí, totalmente. Lo podemos vender. Sí, vamos a pregúntenos en los comentarios aquí y nosotros vamos a ver si sacamos algo por allí en las redes sociales con respecto al cardenal Cabrera que pudo haber sido y no fue. Sí, sí, Pues sí, mira. mira, eso puede ser un título para el capítulo. El El cardenal que nunca fue. puede Exacto. ser.
Mira, saben que estamos leyendo los comentarios, así que comenten. Y los cuentos de William, pausa, que ya lo vamos a echar, que sé que están preguntando por ahí, están comentando, Tranquilo que eso viene, tranquilo que eso dejaron por viene. ahí varios cuentos, Eso lo es con vamos a mi- hablar en con- un episodio. Con mi anuencia, no hay problema. Exacto. Bueno, Vayan soltando, pero ojo, solo se van a leer los comentarios y los cuentos que suelten en los comentarios de los capítulos. exactamente. Así En que- en los shorts también, en Instagram y en las otras redes sociales lo vamos a estar manejando a través de los stories. así que Mira, si, pero ¿y si si saben, hacemos una caja de preguntas y de Sí, comentarios sí, a Sí, través sí. de los... para que todo el mundo pueda echarnos los cuentos de William? Sí, sí, a través ¿Me de conocen? eso viene a través de no, y no solo de mí, no solo de mí, porque creo que no soy el único que tenga rabo de paja. sí, mira, dejen los comentarios, los cuentos de todos, Sí. porque lo vamos a lanzar en un episodio. Bueno, Sí, yo totalmente. no tengo mucho cuento que echar, así que... Sí tiene. por favor, en los Emilio, mi hermano, ¿cómo comentarios. estás? Sí Vamos a estar tiene. leyéndolos, vamos a estar Sí leyéndolos, tiene. por favor, en los comentarios, muy al pendiente. Bueno, muchachos, Venimos, esperemos que el Papa tenga, vamos a ver, estamos a la expectativa todavía, Sí, hasta sí, hoy. estamos a la expectativa. Estamos a la de quién va a ser. expectativa de cuál va a ser el nuevo Papa. Lo comentaremos un momentico en otro episodio. antes y de, ep- y ep- antes de cerrar con el tema, creo que nos queda un paso muy importante, que es junto con la aceptación del Papa, tenemos que tener una inauguración papal. No sé si conocían de este término. Y ahí Que hacen una fiesta. es lo que te iba a preguntar. ¿Y canta Papa Chanti? Yo creo que canta Papa Chanti, ¿oíste? No, una inauguración. Papa Rock. ¿Te imaginas? El Papa Rock. El Papa Rock. Mira, el cuento que echa Franco Escamilla cuando va a conocer al Al Papa. Papa. Buenísimo. Sí, muy Pero que bueno. creo que no es un cuento de Franco Escamilla. Creo Él que es lo un cuento que escuchó viene de- anterior. Fue una versión que sacó Franco ahí. Sí, de- para mí es una versión que sacó de El este. Papa Francisco. El Papa Francisco. El Papa Bueno, Francisco. William, cuéntanos, Bueno, ¿cómo es esa les rumba? cuento, la inauguración papal consta de una primera misa celebrada por el pontífice de Roma, lo que da inauguración a su proceso de mandato dentro de la iglesia, lo que da, sin ese proceso de inauguración, este proceso no tendría validez, porque es un requerimiento, de hecho. para Pero que son pueda- como las iniciaciones así universitarias de Estados Unidos. No, la ponen a hacer ey, cosas. cuidado, No, cuidado. ok, No. Mosca. Pero creo que allí dejamos un poco un panorama de todo lo que es este proceso papal. Sí, bueno, dejen en los comentarios cuando gane el Papa en este episodio para saber cuál ¿Cuál les parece? es, Si les qué les parece. parece, qué no les parece. Muchachos, yo quería hacer un inciso en este episodio, Sí, claro. ¿verdad? Ok, ok. Porque estamos hoy saliendo el Día de las Madres. Un aplauso Entonces, un aplauso a todas las madres en su de día, verdad, por favor. que les regalen, que venga todo lleno de muchas bendiciones, que les dé salud, porque eso es lo que queremos los hijos para ustedes, salud para poderlas disfrutar durante muchos años. Y no hay cosa que quiera una madre que un buen papa. Así que gane el mejor. Bueno, imagínate, bueno, de verdad, a todas las madres en su día, felicitaciones de corazón. Gracias por todo lo que le dan a sus hijos y las madres que trabajan y luchan todos los días por sacar a sus chamos adelante, ¿no? Claro que sí. Hay claro madres sí, que les claro tocó sí. ser padre y madre a la vez, aunque la Al figura mismo tiempo. paterna en la vida de un Siempre joven sea necesaria. es muy necesaria, no podemos minimizar eso. Bueno, creo que con esto podemos dar por cerrado a nuestro cuasi santo capítulo de hoy. Cuasi Cuasi santo. Está Podemos buena hablar de esa. que estamos hablando, podemos hablar ya de un cierre de nuestro proceso casi papal. Esto es A la Final Podcast, o fue A la Final Podcast, donde venimos a dar la opinión que nadie nos pidió. Llévatelo.